Hola, ¿cómo estás? Saludos desde este canal Matemáticas, en donde estamos trabajando un poquito de relaciones y funciones por ahora. Y aquí vamos a hacer algunos ejercicios que te permitan apoyar la identificación de una o de otra, saber si es una relación o una función. Vamos a comenzar, vamos a hacer algunos casos. Y empezamos con este. Primero recordarás que comentamos en otro video cuál es la definición de una relación y cuál es la definición de una función. La relación, dijimos, es una regla que asigna a todos los elementos de un conjunto a un conjunto de inicio, un elemento, al menos un elemento de otro conjunto, que sería un conjunto final, pero tiene que haber una relación en ese sentido. Si fuera función, la característica es que específicamente a cada elemento del conjunto inicial le debe de corresponder un solo elemento del conjunto final. No importa cuál sea, pero solamente uno. Si en caso hay algún caso, perdón, en el que hubiera dos, entonces ya no es una función, solamente sería una relación. Y en caso de que en el primer conjunto no hubiera un elemento que se conectara con el segundo conjunto, ni siquiera es una relación. Entonces, por ejemplo, en este caso nos preguntamos, ¿será una función, será una relación o no será nada? O vamos a decirlo así, ¿es una función o no es una función? Porque a veces el que no sea función ya no nos interesa, es decir, si no es una función, ya no nos interesa sea o no sea relación. Entonces vemos, a ver, a cada elemento del primer conjunto le está correspondiendo un solo elemento del segundo conjunto, entonces esto es una función. Ahora, ¿cuál es su dominio y cuál es su rango o imagen? El dominio son los elementos del primer conjunto y el rango son los elementos del segundo conjunto que tienen relación con los elementos del primer conjunto. Entonces, el dominio en este caso sería el 1, el 2, el 3 y el 4. El rango serían A, B, C y D. Entonces, aquí tenemos el primer caso. Para este segundo caso te pregunto, ¿esto será una función o no es una función? Y entonces tenemos que volvernos a preguntar lo mismo. El conjunto de arranque se está conectando todos los elementos con un elemento del conjunto de final. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque fíjate cuál es el conjunto de arranque. El conjunto de arranque es la B. Fíjate de dónde están saliendo las flechas. Y entonces todos los elementos del conjunto B solo se están conectando con un elemento del conjunto A. No importa que sea el mismo, importa que sea nada más uno. Por lo tanto, esto es una función. Ahora, el dominio en este caso sería A, B, C y D. Y el rango solamente sería 2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos otro caso. Vean la diferencia. Vamos con uno siguiente. Fíjate ahora en este caso. ¿Cuál es tu conjunto de arranque? ¿Cuál es tu conjunto de salida, de llegada? Y ahora revisa cada elemento del conjunto de arranque que si viste bien en este caso en el conjunto A, ¿se está conectando solamente con un con un elemento del conjunto de salida? No, porque este tiene conexión con dos elementos. Entonces, en este caso, no es función. Podemos ponerle NF de no función. Ahora, ya no nos interesaría tanto el dominio y el rango, pero pues lo podemos poner. El dominio sería 1,2 y el rango sería 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Pero fíjate entonces qué es lo que está sucediendo para este caso. Y en estos dos casos, ¿cuál de los dos es una función y cuál no lo es? Entonces, fíjate bien, siempre que los tenemos como parejas ordenadas, que además es lo más común en las matemáticas, el primer elemento corresponde al primer conjunto
el segundo elemento corresponde al segundo conjunto. El primer elemento corresponde al dominio, el segundo elemento corresponde al rango. Entonces, lo único que tenemos que fijarnos es si se está repitiendo este o no. Si no se repite, entonces es una función. Si se repite, entonces ya no lo es. Por lo tanto, esto sí es función y esto no es función. ¿De acuerdo? El dominio de esta de arriba sería 1, 2, 3 y 4. El rango sería 2 y 3. Mientras que el dominio de la de abajo sería 2 y 3 y el rango sería 1, 2, 3 y 4. Se invertirían, ¿de acuerdo? Pero se invertirían porque están invertidos los valores. No siempre se van a invertir. ¿Ok? Lo más común es que nos pidan dominios y rangos de funciones. Cuando una expresión o una operación no es función, para lo que estamos buscando ya no nos va a interesar. Entonces, es lo más común, ¿de acuerdo? ¿Y qué tal en una gráfica? ¿Cómo podemos saber si algo que está graficado representa o no representa una función? Mira, el concepto más o menos es el mismo. Vamos a pensar simplemente en cada punto. A ver, si yo estoy aquí, este punto tiene un valor en X y un valor en Y. Recuerda que el valor en X siempre me marca el dominio y en todo caso el valor en Y me marca el rango. Otra cosa importante que es necesario enfatizar, fíjate cómo se le pusieron flechitas hacia el final, hacia los extremos, para indicar que continúa. Entonces continúa hacia los infinitos. Esto nos va a ayudar para saber el dominio y el rango. Entonces, fíjate este punto. Este punto tiene como coordenadas -4, -5. ¿De acuerdo? Y si tú buscas a lo largo de toda esta línea algún otro punto que se relacione con la X, con ese valor de X de -4, no lo vas a encontrar. Y donde estemos, cualquier valor de la X, de cualquier punto, perdón, donde esté, por ejemplo, tiene el valor de en X de 1. Recuerda, la Y no me interesa, me interesa la X. Entonces, en cualquier caso en donde estemos, la X siempre va a tener un solo valor para la Y. Nunca se va a duplicar el valor de X contra el valor de Y. Eso es la parte más importante. Quiere decir que esto entonces es una función. Sin embargo, una manera muy sencilla o mucho más sencilla que puedes utilizar se llama prueba de la línea vertical. Tú traza una línea vertical. Obviamente esta la tienes que trazar de manera mental. Yo aquí, gracias a la animación que estoy haciendo, lo puedo hacer. Traza una línea vertical y muévela a lo largo de todo tu gráfico. Si tu gráfico si la línea vertical solamente corta una vez al gráfico en la posición en la que la tengas, esto será una función, si te fijas cómo es el caso. Todas las líneas, excepto la línea vertical, son funciones. Pero mira, por ejemplo, aquí, si yo estoy aquí, esta línea vertical corta en dos partes. Quiere decir que esto no es función. Con base en eso podrás checar tú si esto de aquí es función. A ver. Entonces sí es función. Y fíjate cómo, además, aunque es función, si yo me pongo en un punto para X, solamente me encuentro un valor para la Y, aunque este valor para la Y sea para otro valor de X. No importa. Lo que importa es que solamente una X con Y. ¿Qué sería esto? Pues esto es más o menos lo que hicimos con los conjuntos
que sería, por ejemplo, 1, 2, 3, con, bueno, en este caso solamente 2, con la A, es más, vamos a ponerlo así. 1, 2, 3, 4, contra 1 y 2, y se relacionaron así. Se relacionó, cada número del conjunto A se relacionó con un solo número del conjunto B, aunque el conjunto B haya tenido doble conexión. No importa, importa el conjunto A, es decir, el conjunto de arranque. Entonces, esto también fue función. Ahora, en este caso, ¿esto es función? Sí, ¿verdad? Pero esto ya no es función. Aquí, por ejemplo, hay cuántas veces está cortando. 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 6 veces está cortando la línea vertical. Por lo tanto, ya con base en ello, podemos identificar cuáles sí son funciones. Esta es una función. Esta no es una función. Esta es una función. Esta es una función y esta no es función. Ahora, dominios y rangos. El dominio de aquí, ¿desde dónde viene esta función? De la izquierda. Acuérdate que los dominios son con respecto a los valores de X, o sea, de izquierda a derecha. ¿Desde dónde viene? Pues viene desde el menos infinito y ¿hasta dónde llega? Hasta el infinito. ¿Te acuerdas que dijimos que se maneja con intervalo, expresiones continuas, cantidades continuas? Y esto verás en la línea que es una cantidad continua. El rango viene de abajo para arriba. Y es el rango. Entonces, viene de abajo para arriba y te darás cuenta que esto también viene del menos infinito al infinito. En otra vez, recuerda que ya no nos interesan los dominios y los rangos, pero los podemos definir. El dominio empieza en -6 y termina en 2. Ahora, fíjate bien aquí. Queda un poco mal aquí, pero vamos a suponer que estuviera en el 6. ¿De acuerdo? El 6 se cuenta, el 2 también, el -7 se cuenta y el 1 también. Por lo tanto, el dominio de esta función, perdón, de esta no función, de esta relación, es desde -6 hasta 1. Si te fijas el corchete, el intervalo tiene que ser cerrado porque este valor se está contando y el rango tendrá que ser desde -7 y hasta 1. Este de aquí, dominio, ve las flechitas. Esto significa que continúa. Y continúa, continúa, continúa. Si te fijas hacia la izquierda y hacia la derecha y de abajo, pero arriba llega aquí. Entonces, ¿qué será el dominio? El dominio será de menos infinito a infinito, aunque también se le suele llamar todos los números reales, porque si te fijas aquí están todos los números reales. Y el rango viene desde menos infinito y llega hasta el 5. Y recuerda que los infinitos siempre se manejan con paréntesis. Por último, estas dos, el dominio. El dominio viene horizontalmente desde el menos infinito hasta el infinito. Y el rango no se puede saber porque no sabemos cuánto vale aquí. Bueno, parece que sí se ve 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces es desde -3 hasta 3, tomándolos en cuenta, por eso utilizamos corchetes. Y en este caso, el dominio de esta no relación sería desde -3 a 3 y el rango sería de menos infinito a infinito o también todos los reales en todo
donde pusimos infinito menos infinito, infinito, podemos suplirlo poniendo todos los números reales. Es así entonces que podemos aprender a identificar en una gráfica si una expresión, si un gráfico implica una función o no, con la prueba de la línea vertical. ¿De acuerdo? Y acá también, viendo simple y sencillamente el primer conjunto que tenga solamente cada elemento del primer conjunto, tenga solamente conexión con un elemento del segundo conjunto, no importa cuál sea. ¿Ok? Te invito a que te suscribas a mi canal, que le des me gusta a este video, si te pareció interesante, que lo compartas y que me pongas todos tus comentarios. Excelente día.